lecciones de las Sagradas Escrituras por el hermano Tony Suárez, Isaías 25, versículos 6 al 9. El Señor nos continúe bendiciendo. Y dice así la palabra de Dios en Isaías 25, del 6 al 9. Y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. Y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos, y el velo que envuelve a todas las naciones. Destruirá la muerte para siempre, y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Y se dirá en aquel día: he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quienes hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. El Señor bendiga su santa palabra. Juan 11, 32, Juan 11, versículo 32 al 44, por Carlos Rivera. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sin embargo, María se dirigió donde estaba Jesús. Cuando lo vio, se puso de rodillas a sus pies y exclamó: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús, al verla llorar y a los judíos que también lloraban, se conmovió y suspiró profundamente. Después le preguntó: ¿dónde lo han sepultado? Ellos contestaron: ven, Señor, y te lo mostraremos. Entonces Jesús comenzó a llorar. Los judíos comentaban cómo lo quería, pero algunos dijeron: este que dio la vista al ciego, ¿no podía haber hecho algo para evitar la muerte de Lázaro? Jesús suspiró profundamente otra vez y se acercó al sepulcro. Era una cueva cuya entrada estaba tapada con una gran piedra. Jesús le ordenó: retiren la piedra hacia un lado. Marta, la hermana del difunto, le advirtió: Señor, tiene que oler muy mal, porque hace 4 días que murió. Jesús le contestó: ¿no te he dicho que si tienes fe, verás la gloria de Dios? Cuando retiraron la piedra, Jesús, mirando al cielo, exclamó: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sé muy bien que escuchas siempre. Si hablo así es por lo que están aquí, para que crean que tú me has enviado. Terminada esta oración, exclamó Jesús con fuerte voz: Lázaro, sal fuera. El muerto salió del sepulcro, tenía las manos y los pies vendados y la cara envuelta en un sudario. Jesús les dijo: quítenle las vendas para que pueda andar. Palabra de Dios. Ahora tendremos la proclamación de la palabra, el sacramento de la Santa Cena, por mi pastora Marielis Barreto Hernández. El 31 de octubre de 1517 dio inicio la Reforma Protestante. Ese fue el día en que Martín Lutero llegó hasta las puertas de la abadía o del palacio de Wittenberg en Alemania, desde donde ejercía como monje y profesor de teología. Él decidió hacer pública unas denuncias que se conocen como sus 95 tesis. Esto no surge en el vacío, nació dentro de un ambiente viciado de la religión imperante. Incluía al gobierno porque no se conocía en aquel entonces la separación de iglesia y Estado. La reforma surge cuando cristianos sinceros como Lutero y otros tantos líderes, teólogos, conocedores de la Escritura y de la iglesia buscaban reformar, renovar, restaurar o dar vuelta a la forma original a la iglesia.
¿Con qué propósito? Con el propósito de poner fin a grandes males que habían surgido dentro de la iglesia del Señor. Los énfasis de la iglesia en aquel momento histórico eran las grandes construcciones monumentales, según podemos ver aún cuando la historia y el turismo nos guían por catedrales y palacios que datan de los siglos a los que nos estamos refiriendo. La iglesia hacía nombramientos eclesiásticos por política, por dinero o por lazos de familia. Siglos han pasado. La misa, el culto y la Biblia, por otro lado, no eran accesibles al pueblo por el idioma y por el desuso de las escrituras. Y sobre todas las cosas, la iglesia estuvo vendiendo indulgencias. O sea, la iglesia cobraba para que la gente recibiera el perdón. Si usted quería ser perdonado, debía pagar por ese perdón, igual que debía pagar por los sacramentos y otras cosas más. Así que esto fue un asunto de gran peso para que líderes religiosos como Martín Lutero tuvieran el valor de denunciar a su propia iglesia y dejarles saber que se debía reformar, renovar y restaurar. Para ello, hermanos y hermanas, se enfatizó en ciertas características que se conocen hasta hoy día de la iglesia reformada, de la cual nosotros y nosotras como presbiterianos formamos parte. Entre ellos se encuentra el énfasis en el uso de la escritura, el estudio de la Biblia, la fe en Cristo como único medio de justificación y salvación, las obras no para ganar la salvación, sino por el contrario, para demostrarla y demostrar la fe, predicar en el idioma del pueblo para que todo el mundo pudiera entender la palabra, ofrecer sin cobrar los sacramentos y el perdón de los pecados, traducir la Biblia en diferentes idiomas para que la gente lo tuviera accesible, usar cánticos y salmos en la liturgia y centralizar la predicación en el culto. Estas y otras propuestas fueron rechazadas por la iglesia y es cuando surge entonces en el siglo XVI la Reforma Protestante. Si usted me lo permite y lo hacemos a modo de resumen lo que acabamos de decir, las propuestas de Lutero eran 5 principales que se conocen como las 5 solas. Sola escritura, sola fe, sola gracia, solo Cristo y solo a Dios la gloria. ¿Está usted de acuerdo con esto? Puede decirlo conmigo: sola escritura, sola fe, sola gracia, solo Cristo y solo a Dios la gloria. Esas son 5 características básicas y principales que se resume de este resumen a su vez histórico que acabamos de hacer de la Reforma Protestante. Como habrán notado, hermanos y hermanas, en esta breve reseña histórica, espero que le haya parecido breve. Bueno, es breve, estamos resumiendo siglos de historia. La iglesia ha cambiado mucho, pero también con claridad nos hace ver que el ser humano siempre comete errores y muchas veces son los mismos errores. Por eso es que la iglesia reformada de hoy, al igual que la iglesia reformada de todos los tiempos, necesita reformarse siempre, seguir renovándose y hacerse a sí misma cambios y transformaciones. Lo podemos lograr y quiero decirles por qué. Porque donde está Cristo, ahí está la verdadera iglesia. Donde está Cristo, ahí está la verdadera iglesia. Y aquí está Cristo. Y lo podemos lograr porque la iglesia reformada, siempre siendo reformada de acuerdo a la palabra de Dios en el poder del Espíritu. Ambas consignas son de la Reforma, acogidas por nosotros, la familia presbiteriana, y citadas en nuestra forma de gobierno actual, en nuestro libro de orden, segunda parte de nuestra Constitución. Si tomamos esto en cuenta, me parece pertinente destacar la importancia de la acción del reformador Lutero al ir a la puerta de la iglesia. Era el mejor lugar, sin duda, porque allí todas las personas serían testigos de lo que estaba ocurriendo y de lo que Martín Lutero estaba provocando que ocurriera. La puerta era el lugar de entrada y de salida de todo el que fuera a aquella iglesia. Era el lugar donde se permitía el acceso a la iglesia y donde se despedían a las personas.
En lo que se supone era salir por todo el mundo a predicar el evangelio, pero no estaba ocurriendo porque la gente no tenía acceso a la palabra que podía predicar. La iglesia no sabía, no entendía, no había conexión de la iglesia con Dios y la vida de Dios. Por lo tanto, era simplemente un ir a la iglesia, era un asunto político mezclado con teología, mezclado con costumbres y otras cosas más. Así que había una decadencia, y cuando la iglesia y la gente y las sociedades estamos en decadencia, posiblemente estamos muy cerca de la muerte. Es por ello que necesitamos escuchar hoy en este culto, hoy cuando estamos conmemorando la Reforma Protestante en esta iglesia, hoy más que nunca, por los tiempos en que nos ha tocado vivir y ser iglesia hoy queremos escuchar el pregón de la palabra de Dios, del pueblo de Dios, un pueblo como tú y como yo que se iba a la iglesia y a los templos a adorar a Dios en la Jerusalén antigua, y se le escuchaba decir lo siguiente: ustedes puertas, levanten sus dinteles, ensánchense ustedes puertas eternas, abran paso al Rey de la Gloria. ¿Y quién es este Rey de la Gloria? Es el Señor, el fuerte y valiente, es el Señor en poderoso en batalla. Ustedes puertas, levanten sus dinteles, ensánchense ustedes puertas eternas, ábranle paso al Rey de la Gloria. ¿Y quién es este Rey de la Gloria? Es el Señor de los ejércitos, el Señor es el Rey de la Gloria. Y damos gracias a Dios por su palabra. Esto que acabo de citar es parte del Salmo 24 que usted y yo usamos para adorar a Dios al inicio de este culto en el llamado a la adoración. El Salmo 24 es un salmo litúrgico que fue escrito posiblemente antes del exilio del pueblo de Dios a Babilonia. Era usado con frecuencia en las procesiones hacia las guerras de parte del pueblo de Dios, o también en procesiones hacia el templo de Dios. Cabe señalar un breve dato histórico adicional llamado el Arca del Pacto, que usted puede hacer lectura de él en el Antiguo Testamento, cuando la presencia de Dios estaba en forma de una caja o en una caja, cuando el pueblo peregrino desde los tiempos de Moisés no tenía dónde adorar a Dios, pero a través de ese símbolo y de esa representación que era el Arca del Pacto, la gente podía ver a Dios. Así que con ella en las manos, con la presencia de Dios caminando con el pueblo con el pasar del tiempo llegaba al templo para adorar a Dios con el Arca del Pacto. Así que allí frente al templo de Jerusalén, imponente, fuerte, grande y poderoso, el pueblo le hablaba a las puertas de aquel templo de Jerusalén. Y el pueblo le decía a las puertas de aquel templo que se abrieran, que se ensancharan, que alzaran sus cabezas o que se levantaran sus dinteles, porque iba a entrar el Rey de Gloria, que era Dios su Señor y nuestro Dios. A mí me parece que este cántico del pueblo era muy interesante y tiene vigencia todavía hoy, aquí en medio nuestro, en este culto. Lo interesante, entre otras cosas, de este cántico del pueblo es que las puertas eran grandes. El templo de Jerusalén era grande. Se cree que las puertas medían hasta 20 pies. Y aún así, por más anchas que fueran, por más altas que fueran, dice el pueblo en su cántico a través de la voz del salmista que era necesario ensancharlas, quitarle aquel marco, quitarle el dintel a las puertas, levantar sus cabezas, alzarlas y elevarlas para crear más espacio. ¿Por qué esto era necesario? Porque aquel templo iba entrando el Rey de la Gloria. Y por más grande, majestuoso, poderoso que sea un templo o un palacio o un país o una ciudad, nada es más grande que Dios. La presencia de Dios era más grande que aquel templo, que aquel pueblo, que aquella ciudad de Jerusalén. La presencia de Dios sigue siendo más grande que todas las cosas. Por lo tanto, era necesario ensanchar, levantar, elevar o alzar las puertas y sus dinteles para que entrara el Rey de la Gloria. Porque Él era más grande
que lo que el pueblo tenía y conocía. Permíteme, por favor, iglesia amada, preguntarte para que me respondas. ¿Y quién es este Rey de la gloria? Es el Señor, el fuerte y valiente. Es el Señor, el poderoso en batalla. Ustedes puertas, levanten sus dinteles, ensánchense ustedes puertas eternas, ábranle paso al Rey de la gloria. Te pregunto, iglesia, ¿y quién es este Rey de la gloria? Es el Señor de los ejércitos. El Señor es el Rey de la gloria. En una ocasión Jesús dijo, yo soy la puerta. El que por mí entra será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Y eso está en Juan capítulo 10, versículo 9. Y por Jesús, y siendo sus hijos e imitadores, nosotros también somos puertas. ¿Estará usted de acuerdo con mi propuesta? Bueno, para los que dudan, vamos a ver cómo nos va. La palabra de hoy nos está diciendo, ustedes puertas, levanten sus dinteles, ensánchense ustedes puertas eternas, ábranle paso al Rey de la gloria. ¿Y quién es este Rey de la gloria? Es el Señor de los ejércitos. El Señor es el Rey de la gloria. Si somos puertas de Dios, nosotros somos habitación de Dios. Somos lugar donde Dios habita, donde Dios vive, no solamente donde pasa y se va, sino que reside. Por eso yo les propongo que veamos que somos puertas. Puertas que se abren a la presencia y a las bendiciones de Dios y puertas que se cierran a la maldad y al pecado. Es el mismo Salmo 24 que nos ayuda a entender nuestra identidad como puerta cuando hace otra pregunta y nos contesta. ¿Quién merece subir a la presencia de Dios? ¿Quién merece subir al monte de Dios? ¿Quién merece estar en el templo de Dios? ¿Quién merece estar en la gracia de Dios? ¿Quién merece estar en el amor de Dios? ¿Quién merece estar aquí? Tu rostro, oh Dios de Jacob. Pero si no tengo las manos limpias, no puedo entrar. Y si no tengo el corazón puro, no puedo entrar. Si no tengo las manos limpias, ni tengo pureza en mi corazón, se me cierran las puertas del santuario de Dios. ¿Será que la historia de vida con sus aciertos y desaciertos me desaniman, me desenfocan y tratan de limitar mi fe porque no tengo manos limpias ni pureza en mi corazón? ¿Por qué será que otros prosperan y yo no? ¿Por qué yo veo gente con gozo en la iglesia y yo no? ¿Por qué hay gente que hace algo y yo no? Nuestro hermano Tony Suárez nos hizo una lectura en Isaías 25 que nosotros vimos en el culto. Y tal vez nos ayuda a dar respuesta a estas preguntas de la existencia humana. En el monte del Señor, en la presencia de Dios, en el templo del Señor, allí Dios rasgará el velo, le decía el profeta Isaías a su pueblo, como yo te lo estoy diciendo hoy.
O sea, es Dios quien abre las puertas. Es Dios quien nos da fuerza para que se eleven sus dinteles. Es Dios quien hace ensanchar las puertas para que entre el Rey de la Gloria. Es Dios, dice la palabra en Isaías. Es Dios quien destruye la muerte para siempre. Es Dios, sigue diciendo el profeta Isaías, quien enjuga las lágrimas de nuestros rostros. Es Dios quien borra la afrenta de su pueblo. Es Dios quien nos hace entrar por esas puertas que Él abre. Y si Él las abre, ¿quién las puede cerrar? Es Dios. Por eso nos enseña el profeta Isaías a decir, Él es nuestro Dios. Él es el Dios en quien hemos esperado. Alegrémonos y gocémonos en su salvación. Por tanto, sin temor a equivocarnos, que los dinteles de las puertas se alcen y se levanten. A mí me parece, y comparto contigo, iglesia amada, que esta promesa de Dios hecha por siglos y hace siglos a su pueblo a través del profeta Isaías sigue vigente hoy. Es tiempo de ver cumplir cómo Dios sigue rasgando el velo que cubre la tierra. Es tiempo de ver cómo Dios abre las puertas. Es tiempo como ver que Dios es el vencedor para que tú y yo también lo seamos. Es tiempo de que la iglesia sepa que con manos limpias y corazón puro estamos delante de su presencia. Pero también es tiempo de saber que Dios transforma las manos manchadas y la impureza del corazón para que estemos delante del Rey de la Gloria en su santuario y en su templo. Y usted y yo ya sabemos a la saciedad que el templo y el santuario no es solamente este lugar donde nos congregamos el domingo, es nuestra vida misma donde quiera que estemos. Eso no quita el dolor, eso nos quita las lágrimas, nada de esto quita las depresiones ni las frustraciones. Por varios domingos yo les he dicho que el pueblo de Dios parece un pueblo a veces frustrado, un pueblo cómodo, un pueblo que no sabe lo que hacer. Estamos confundidos entre una teología y otra. Las cosas del mundo nos tienen como abrumados, cansados, abatidos. Es como si nos faltara la esperanza y la fe. Por más que uno ore, por más que uno va a la iglesia, hay una oración que no se responde. Por más que uno ore, por más que uno vaya a la iglesia, hay algo que no cambia. Y el pueblo de Dios, en lugar de entender la palabra, lo que ha hecho es tergiversar la palabra. Y en lugar de tener más fe, a veces parece que tenemos menos fe. Y esto le pasó a Marta y a María cuando murió su hermano Lázaro. Jesús era su mejor amigo y no estuvo allí. Y eso las frustró mucho. Y a nosotros nos pasa igual, creemos que Jesús no está. Tenemos problemas económicos y creemos que Jesús no está. Tenemos problemas familiares y creemos que Jesús no está. Las cosas no salen como pedimos y creemos que Jesús no está. En la iglesia hay gente que falta y creemos que Jesús no está. Y de los trabajos ni hablar. Parece que Jesús se ha ido y que cerraron todas las puertas. Es como si Jesús se hubiese quedado fuera en vez de las puertas abrirse. Y si Jesús no puede entrar, es que quizás las puertas no alzaron sus dinteles. Tal vez porque nos olvidamos que Él es muy grande, más grande que nosotros, más grande que nuestros problemas, que nuestros vacíos y que nuestras preguntas. Y que el Señor es más grande que nuestros pecados, es más grande que nuestro dolor, es más grande que nuestros planes y sueños. El Señor es más grande que la muerte. Nada puede en contra de sus hijos. Así que las puertas tienen que seguir abiertas. Las puertas de la vida, las puertas de la mente, las puertas del corazón, las puertas de la familia, las puertas de la iglesia, para que entre el Rey de la Gloria, el Todopoderoso. Los dinteles se tienen que seguir levantando y las puertas seguir ensanchando.
Pero a veces nuestro vocabulario y nuestro hablar y nuestro decidir y nuestro caminar es como si la muerte sea la que domine, o sea, el pecado. No es tiempo de que muera la iglesia, ni mucho menos la palabra. La palabra de Dios permanece para siempre. Es tiempo de vida. Es tiempo de la vida de Dios en nuestras familias, en nuestros valores, en nuestras relaciones, en nuestro prójimo, en nuestro interior, en nuestro trabajo secular o de la iglesia. No es tiempo que muera el reino de Dios. Es tiempo de que las puertas estén abiertas a la presencia de nuestro Señor. Y con ellos, la renovación que su Espíritu quiere hacer en nuestras vidas. Porque de lo contrario, hace un momento le pedíamos que nos renovara y si no es así, lo hicimos en vano. Si Jesús hubiese estado aquí, fue la consigna de una de las hermanas de Lázaro. Y esto y la situación que allá había conmovió a Jesús al punto de llorar. Y si hoy Jesús siguiera el Jesús histórico, con esta misma capacidad de emociones y sentimientos, tal vez se sigue conmoviendo y tal vez sigue llorando a causa de las muchas muertes que tú y yo vivimos. Morimos emocionalmente, morimos espiritualmente, el pecado nos acecha y nos asedia. Mueren las relaciones familiares, muere nuestra relación con Dios. Las puertas se cierran en vez de abrirse. Jesús debe seguir llorando ante el dolor humano, ante la insensibilidad, ante la dejadez, ante el maltrato y la violencia rampante e imperante. Él no llora porque no tenga poder sobre la muerte. Él llora sobre la muerte y nuestra falta de poder sobre ella. Pero hoy, que es día de la reforma, cabe señalar que nuestro Dios siempre presente renueva, cambia y reforma. Y yo lo creo así. Yo lo he vivido así y ustedes lo han vivido así. Necesitamos creerlo y ponerlo en práctica siempre. Dios sigue llamando gente, eso es una reforma. Dios sigue escogiendo gente, eso es una reforma. Dios sigue usando gente, es una reforma. Dios sigue poniendo gente en las puertas para decirle a la iglesia: levántate, despierta, abre las puertas, tu rey está aquí. Él ha llegado para transformar y para cambiar. Para que con su presencia todopoderosa las puertas del Hades no puedan con la iglesia, esas se cierren. Pero las tumbas se abran en el nombre del Señor. Las tumbas emocionales y espirituales y mentales y de decisiones que no queremos tomar o no nos atrevemos a tomar. Ante toda circunstancia, Él es Dios. En la vida y en la muerte, Él es Dios. En nuestro llanto, Él es Dios. En nuestro luto, Él es Dios. En nuestro dolor, Él es Dios. Él abre las puertas siempre. Solamente las cierra para que la maldad no pueda con nosotros. Él cierra ante la impureza y la suciedad de las manos y abre una nueva y mejor bendición. Yo lo creo y espero que tú lo creas también. Yo espero que Jesús no siga llorando, sino que se goce, porque Él es el que cambia nuestro lamento en gozo y en baile. Y así lo decía Isaías: Él enjugará las lágrimas de nuestros ojos. Como dejó de llorar cuando le dijo frente a aquella tumba: Lázaro, ven fuera, quiten aquella piedra porque Él viene fuera. Él llama para que se abran las puertas y salgamos de la muerte hacia la vida. Y Él sigue en este lugar llamando y diciendo con su voz y su palabra poderosa: sal de ahí, no te corresponde estar ahí. Entraste a una puerta que no es. Sal a la vida que solamente encontramos en Jesucristo el Señor. Eleva, iglesia, las puertas de tus dinteles y entrará el Rey de la Gloria. Entrará para quedarse en este lugar y en tu corazón y en tu mente y en tus decisiones y en tus finanzas y en tu trabajo y en tu jubilación y en tu salud. Y entrará para estar y quedarse en nuestras familias, en nuestras crisis, en nuestros problemas, en nuestros aciertos y en nuestros desaciertos. Jesús sigue mandando a que desaten a la gente, no dejarlos atados. Quítenle lo que tiene que le obstruye venir a la vida, decía sobre Lázaro. Y Lázaro, en lugar de querer volver a la tumba, salió con vida y vida mejor y abundante.
¿No les parece que es maravilloso que nuestro Rey de la Gloria está aquí para levantar y elevar los dinteles y hacer cosas nuevas, mejores y maravillosas? Las promesas antiguas de Dios siguen vigentes hoy. Yo en algunas cosas soy de la vieja guardia, sino en bastante. Y me molesta la gente que dice, no, es que aquello pasó ya, aquello está fuera de moda. La iglesia nunca está fuera de moda. Siempre y cuando predique la palabra que no pasa de moda y cante las cosas de la palabra que no pasan de moda. Por eso la reforma protestante no va a pasar de moda nunca. Dios sigue renovando y restaurando a su iglesia. Además, en Apocalipsis dice que el Dios hace nueva todas las cosas. Él sigue renovando, cambiando y transformando. Quiero terminar dejándote saber algo que es importante para mí como pastora mencionarlo. Desde los primeros tiempos de la Reforma, la comunidad cristiana reformada ha mostrado la presencia de la verdadera iglesia donde quiera que la palabra de Dios es verdaderamente predicada y escuchada, donde los sacramentos son debidamente administrados y donde la disciplina eclesiástica es correctamente ministrada. Si usted me escuchó bien y nosotros creemos esta cita de nuestra forma de gobierno del libro de orden de la iglesia presbiteriana a la cual pertenecemos, nosotros somos una verdadera iglesia. ¿Usted lo cree? Porque la iglesia somos tú y yo. Es por eso que la gente y la iglesia de hoy sigue necesitando gente valiente como Lutero y como otros reformadores que sean capaces de dejarle saber a la misma iglesia y al mundo, como bien dice Juan Luis Guerra, que se muevan los dinteles del pueblo, del templo cuando el pueblo alaba al Señor. Es que como ustedes no bailan merengue, yo sí. Se mueven los dinteles del cielo. Tenía la tentación de poner el video aquí, pero era un poquito escandaloso. Y hoy estábamos en baja, me imaginé. Y ustedes lo pueden escuchar después. Aquellos cibernéticos lo buscan si no tienen el CD. Que se eleven los dinteles, que se abran las puertas. Dios llega y entra y se queda. No se va. Cumple cada una de sus promesas por más antiguas que nos puedan parecer. Él estaba sentado en el trono y dijo, hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, ya está hecho. Yo vengo a enjugar tus lágrimas, vengo a darte mi vida sobre tu vida, nos dice la palabra hoy. Esto es fiel y verdadero, nada ni nadie, ni la misma vida ni la misma muerte puede con nosotros, somos del Señor. Él es el que eleva los dinteles y abre las puertas, no hay razón para no entrar por ellas. Y Él viene con bienestar para darnos vida, su vida. Por lo tanto, podemos afirmar que nuestras vidas, las de nuestra familia y nuestra iglesia están en las manos del Señor. Que así sea y que así aprendamos a vivir. Amén. Señor, te damos las gracias por la oportunidad de proclamar tu palabra. Gracias porque todo tú lo ordenas y lo corriges y lo pones en su justa perspectiva para que nada interrumpa lo que ya tú tienes preparado para nosotros. Perdónanos cuando a veces se nos hace difícil poner todo en orden para lograrlo. Pero gracias porque a veces cuando nosotros mismos podemos ser piedra de tropiezos o situaciones que no podemos controlar, nada ni nadie interrumpe lo que tú tienes para nosotros. Hoy tu palabra nuevamente ha sido proclamada. Jesucristo es tu palabra viviente y ha sido proclamado. Gracias porque Él está aquí. Él no pasa, Él está aquí, tú habitas aquí y habitas en nuestras vidas y corazones. Que nunca te cerremos las puertas a ti, a tu palabra, a tu bienestar, a lo que tú quieres ser y hacer en nuestras vidas. Por el contrario, que esta iglesia aprenda a decirnos unos a otros, eleven sus dinteles. La presencia de Dios es demasiado grande, su amor es demasiado grande, su misericordia es demasiado grande, su libertad es demasiado grande. Todo eso llena nuestras vidas, nuestro bienestar y nuestro corazón y nuestro caminar y nuestras agendas y proyectos. Ayúdanos a que así sea, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y gracias a Dios.